Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 9 al 12 dice así la palabra del Señor. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si yo les preguntara en esta mañana cuál es la marca distintiva del cristiano, es decir, aquello que evidencia sin lugar a dudas que una persona es un verdadero discípulo de Jesús, yo espero, mis hermanos, que todos respondan rápidamente que se trata del amor. El amor. Aunque el cristiano está llamado a ser santo, como veíamos en la semana pasada, lo cierto es que no se puede ser santo sin amar. No se puede ser santo sin amar, porque no olviden que ser santos es parecernos cada vez más a Dios, y la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. De manera, mis hermanos, que hay una conexión entre los versículos 3 al 8 del capítulo 4 de esta carta que estudiamos la semana pasada y el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy. Así como los cristianos debemos cultivar la pureza, así también estamos llamados a evidenciar un amor genuino, sincero en nuestra relación unos con otros. Eso es lo que hacen los seguidores de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto es lo que va a evidenciar que ustedes son mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Según Jesús, mis hermanos, la marca que distingue a los que le siguen es el amor. Ahora, no cualquier tipo de amor, es un amor como el suyo. Como yo os he amado, que así se amen unos a otros. Jesús llevó la práctica del amor a un nivel totalmente conocido hasta ese momento al morir por pecadores en una cruz. Y Él mismo lo estableció como la marca distintiva, como el sello que habría de evidenciar a sus discípulos. Sí, los cristianos debemos repudiar la inmoralidad, como vimos el domingo pasado, pero hermanos, eso no es suficiente. Yo me temo que muchos que profesan la fe cristiana son una mala recomendación para el cristianismo debido a la dureza de su rectitud. O sea, son desagradablemente puros. Ya tienen una idea, ¿verdad? Mark Twain decía: es un buen hombre en el peor sentido del término. Son desagradablemente puros. Cuando la gente los ve, no reconoce en ellos el parecido de Jesús. No, comienzan a sentirse incómodos porque los perciben como la Gestapo de la santidad. Pero lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que la vida que agrada a Dios es tanto santa como amorosa. Y recuerden, hermanos, que el tema de toda esta sección de la carta es cómo agradar a Dios. No lo olviden.
Versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos pues que en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, abundéis en ello más y más. ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y ahora está diciendo, y que os améis unos a otros. No podemos escoger entre una forma u otra de agradar a Dios. No, si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que ser santo, tienes que ser puro, tienes que desechar la inmoralidad y tienes que amar a tus hermanos. La voluntad de Dios es que seamos santos y que nos amemos. Y hoy veremos 3 aspectos de este amor distintivo del cristiano. Comenzando con el origen de este amor. Es un origen sobrenatural. El origen sobrenatural del amor cristiano. Vean una vez más el versículo 9. Más en cuanto al amor fraternal, la palabra allí es Filadelfia, así como la ciudad de los Estados Unidos. Es una palabra griega que en el primer siglo se usaba para hablar del amor entre los hermanos de sangre. O sea, el amor natural que debería existir entre los hijos de un mismo padre. Esta es la clase de amor que los cristianos deben tener entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque en Cristo somos hermanos en el más profundo sentido del término. Somos hermanos de sangre, por la sangre de Jesús. Dios, el Padre, es ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todas las diferencias que puedan haber entre nosotros, raza, nivel económico, nivel educacional, gustos, personalidades, a todos sus hijos, dice Pablo, Dios les ha enseñado a que se amen entre sí. ¿Vieron el texto? Más en cuanto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios que os améis unos a otros. La palabra que usa Pablo en este texto solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. De hecho, algunos suponen que Pablo fue que se la inventó, porque después de Pablo nadie más la usó. Es la palabra teodidactos, de la palabra teos, que significa Dios, y la palabra didactos, que significa enseñar. Todos ustedes saben lo que es una persona autodidacta, ¿verdad? Bueno, una persona autodidacta es una persona que se instruye a sí misma. Bueno, nosotros los cristianos no somos autodidactas, somos teodidactos. ¿Ven? Dios mismo nos enseñó a que nos amemos unos a otros. Cuando el Espíritu Santo, mi hermano, te abrió los ojos para que entendieras el Evangelio, cuando Él transformó tu corazón, en ese momento tú aprendiste de Dios que debías amar a tus hermanos como tú fuiste amado en Cristo. En ese mismo momento. Se trata de un amor sobrenatural porque se origina en el nuevo nacimiento, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, el versículo 8 del capítulo 4 termina hablando de cómo Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, se lo leo otra vez. Pablo dice, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os ha dado a su Espíritu Santo. Y cuando Dios te dio su Espíritu Santo, Él te enseñó a amar. No es que un día tú estabas leyendo la Biblia o estabas oyendo un sermón como este en la iglesia acerca del amor entre los hermanos y de repente dijiste, wow, yo no sabía que yo tenía que amar a los demás. No, yo no te estoy enseñando nada nuevo, porque ya Dios te lo enseñó antes que yo. En el momento mismo de la conversión, si tú naciste de nuevo, tú eres hijo de Dios y eso ya viene incluido en el ADN espiritual. Pedro nos dice en su primera carta,
que en el nuevo nacimiento Dios purificó nuestras almas mediante el poder del Espíritu, y ahora escuchen, para el amor fraternal no fingido. Ese es el propósito. Déjame ponértelo más claro. Dios te regeneró para que tú fueras capaz de amar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dios te hizo nacer de nuevo. Purificó tu alma del egoísmo, purificó tu alma del orgullo, que es lo que te impide amar, para que ahora tú puedas amar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Los niños vienen de fábrica con una carga genética, la carga genética de los padres, y por eso se parecen a sus padres. Bueno, los hijos de Dios se parecen a Dios. ¿En qué? En que aman. Amados, amémonos unos a otros. No voy a decir ni la cita porque esa se la sabe ustedes de memoria, creo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo quieren más claro? El que no ama no ha conocido a Dios, no tiene ese gen. Esa es una de las características esenciales de la naturaleza divina. Dios es amor. Bueno, lo que Él implanta en la regeneración es una nueva naturaleza conforme a la suya. Y por lo tanto, la marca de ese nuevo nacimiento es el amor. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de esto. Y la idea no es, mis hermanos, que ellos no tuvieran necesidad de ser instruidos acerca del amor, como estamos haciendo hoy aquí, porque todos necesitamos seguir creciendo en el entendimiento del amor. ¿Qué es el amor realmente? En la práctica del amor. Pero el cristiano no necesita que lo convenzan de que deben amar a sus hermanos en Cristo, porque ya Dios se lo dijo. Ese es el punto aquí. Yo no vine aquí a convencerte de que tú tenías que amar a tus hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no tengo que venir a enseñarles eso, aunque sí debemos ser instruidos en cuanto al entendimiento y la práctica del amor. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios es un excelente maestro. Porque Dios no solo enseña con sus palabras, sino también con su ejemplo. ¿Tú quieres entender mejor de qué se trata el amor? Bueno, considera en oración el amor de Dios en Cristo, tal como se revela en el Evangelio, como se muestra en la cruz, y tú tendrás la más poderosa lección que alguien pueda darte sobre ese tema. Decía Spurgeon: el amor de Dios es un océano sin orillas y sin fondo, es un universo sin estrellas, sin límites, es un cielo sin nubes, sin fin, es el sol sin ocaso, brillando eternamente en su plenitud para el bien del pueblo que Él ama. Eso es el amor de Dios. Mira a Jesús muriendo en el Calvario por pecadores que le aborrecían. Y vas a comenzar a entender de qué manera deben los cristianos amarse unos a otros. Comenzaremos a entender, para hacerlo más personal, cómo es que tú y yo debemos amar a nuestros hermanos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier hermano de cualquier iglesia que conozcamos en otro lugar. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, para recibir la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Y ahora dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros.
Y aunque el énfasis de nuestro texto es el amor fraternal, eso no excluye el amor que debemos tener a todo ser humano, sea cristiano o no, incluyendo aquellos que nos hacen mal. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Amad a vuestros enemigos. Pastor, ¿cómo dice en el griego? Así mismo. Que ames a tus enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Tú eres hijo de ese Padre? Ama a tus enemigos, ama a los que te aborrecen. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Corrie ten Boom y la forma como ella y su familia arriesgaron sus vidas para proteger a muchos judíos en medio de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que muchos no conocen es el papel que jugó su hermana Betsy para fortalecer la fe de Corrie ten Boom cuando ambas fueron llevadas prisioneras al campo de concentración de Ravensbrück. Betsy mostró una fe inquebrantable y una actitud de perdón incluso en las circunstancias más extremas. En medio de un trato inhumano, ella animaba a su hermana Corrie a perdonar, a amar a sus enemigos, porque esa es la esencia del cristianismo práctico. Ella le decía: Corrie, no hay foso tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. En otras palabras, el amor de Dios es infinitamente más profundo que la herida y el dolor que otros te han causado. El amor de Dios es infinitamente más profundo que todo lo que pueda generar en ti amargura. Es infinitamente más profundo que todo lo que te pueda llevar a desear venganza. El testimonio de Betsy impactó tanto a Corrie ten Boom que aún después de haber visto a su hermana Betsy morir en Ravensbrück, cuando ella fue liberada, dedicó el resto de su vida a proclamar el evangelio del perdón y de la reconciliación. Y ella cuenta en el libro Refugio Secreto que después de la guerra, y dando una de sus charlas precisamente en Alemania sobre su experiencia y el poder del perdón cristiano, dice que un hombre se le acercó y ella reconoció de inmediato que había sido uno de los guardas de Ravensbrück, donde Corrie y su hermana Betsy habían sido brutalmente tratadas. El ex guardia le dijo a Corrie que había encontrado a Cristo y que había cambiado su vida. Expresó su arrepentimiento por su pasado y le pidió perdón. Ella dice: fue extremadamente difícil para mí. Dice que luchó internamente con sus sentimientos de repulsión y de odio, pero recordó las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, y con un acto de voluntad e inspirada por su fe, le extendió su mano a aquel hombre que le había hecho tanto daño y le ofreció el perdón. Corrie ten Boom describió esa experiencia como un momento en el que ella sintió un amor sobrenatural para el hombre que ella creía incapaz de amar, demostrando la profundidad y el poder del perdón que puede superar incluso los recuerdos más dolorosos, las heridas más profundas. Si tú no puedes hacer eso, tú no estás entendiendo el evangelio. Yo sé que es duro,
Pero para eso fue que Dios te dio su Espíritu Santo. Ese es el tipo de amor que Dios le enseña a sus hijos. No se trata de algo teórico. Es algo bien tangible. Es la virtud más concreta, más tangible, más palpable que tú te puedas imaginar. Lo que nos lleva al segundo aspecto del amor que encontramos en nuestro pasaje, es la práctica creciente del amor. Ya vimos la fuente sobrenatural, el origen sobrenatural del amor. Veamos la práctica creciente del amor. Versículo 10. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Esto es increíble. Los miembros de la iglesia en Tesalónica no solo se amaban entre sí, y eso era evidente, sino que Pablo reconoce que su amor se había extendido hacia otras iglesias de la región. Y no de vez en cuando. Dice, ustedes ya lo practican, y eso se encuentra en tiempo presente, lo que indica una práctica habitual. Esa era la costumbre, así era como ellos se conducían. Se amaban entre sí a la vez que trataban de llenar las necesidades de sus hermanos en Cristo en toda Macedonia. El ejemplo de estos hermanos era tan poderoso que Pablo lo usa en el capítulo 8 de su segunda carta a los Corintios para animar a los hermanos en Corinto a ser generosos en sus ofrendas para cubrir las necesidades de los pobres, específicamente de Jerusalén. Pablo les dice a los corintios, cuando lleguen a su casa, lean 2 Corintios 8 del 1 al 9. Pablo les dice, bueno, si quieren leer el capítulo entero mejor, y si quieren leer el 8 y el 9 mejor. Pablo les dice a los corintios que las iglesias en Macedonia les rogaban que los dejara colaborar con la ofrenda que él estaba recogiendo para ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. Por favor, Pablo, por favor, te lo rogamos, déjanos participar de lo poco que tenemos, porque no eran hermanos ricos. Dice Pablo que ellos fueron generosos en su pobreza. Impresionante. No era que les sobraban los recursos. No, es que ellos querían compartir de lo poco que tenían con los que tenían menos. De manera que el amor de estos hermanos era más que evidente. No era una iglesia odiosa. Pero como el estándar de nuestro amor es Jesucristo, nunca debemos sentirnos satisfechos con el nivel de nuestro amor. Hay un libro por ahí, no lo he leído, así que no sé si es bueno, si es malo, no estoy haciendo juicio de valor. Pero hay un libro por ahí que se titula Esposas que aman demasiado. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna esposa que ame demasiado? Puede haber una mujer que ame de una manera enfermiza a su marido, pero demasiado. ¿Hay algún esposo aquí que ama demasiado a su esposa? ¿Hay algún hermano de IBCJ que ame demasiado a los otros miembros de esta iglesia? Porque Pablo le dice a estos creyentes de Tesalónica, que eran un ejemplo: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Más y más. Miren, hermanos, el hecho de que estemos haciendo algo bien no quiere decir que no haya lugar para hacerlo mejor. De hecho, déjame decirte algo. Mira, si dejamos de crecer en cualquier aspecto de la vida cristiana, no solamente nos vamos a estancar, es que vamos a retroceder. El creyente nunca está estático. O tú estás creciendo o estás decreciendo. En la carrera de la vida cristiana, la única opción, es seguir hacia la meta. Por eso es que en el versículo 1 Pablo le dice: yo sé que ustedes ya están agradando a Dios, pero síganlo agradando más. Es creciendo y creciendo. Ya están agradando, pero sigan creciendo en el agradar a Dios. Ya se están amando, pero no se duerman en sus laureles.
No se cansen de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Sobre todo, mis hermanos, cuando parece que otros no nos están amando como debieran. Porque yo creo que ese es el problema de algunos creyentes. Esto no vale la pena. Uno matándose por el otro y ni caso le hacen a uno. Yo no sé cuál es tu caso. Y si te hacen caso. Lo que yo sé es que la Biblia dice que tú y yo tenemos que amar como ama Jesús y que debemos crecer y crecer y crecer y crecer y seguir creciendo hasta que lleguemos a la gloria. Día tras día debemos luchar con el orgullo. Día tras día debemos luchar con el egoísmo de nuestro corazón, que nos impiden amar, que nos impiden buscar oportunidades de servir a otros para amarlos de formas concretas. Porque, mis hermanos, el hecho de que nosotros hayamos sido enseñados y capacitados por Dios para amarnos unos a otros no quiere decir que ahora lo vamos a hacer automáticamente. En otras palabras, no somos robots programados para amar. No, porque el pecado mora en nosotros. Y el pecado es como un virus que corrompe el software del amor. Y nos lleva de vuelta al egoísmo. Y nos lleva de vuelta al orgullo. Decía Spurgeon, si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, a la semana la tengo hasta el cuello. Todos los días. No somos robots, hermanos, programados para amar. No, los seguidores de Jesús, es decir, tú y yo, debemos decidir, son decisiones que tomamos continuamente. Debemos decidir salir de nuestra zona de comodidad. ¿Para qué? Para discipular a nuevos creyentes. Bien, mi hermano que tiene un poquito más de tiempo aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú los discipules. Aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú les enseñes a leer su Biblia, que tú les enseñes a pedir perdón a Dios cuando pecan, que tú les enseñes cómo se ora. Aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú los animes a no dejar de congregarse los domingos como algunos tienen por costumbre. Búscalos que están aquí. Hay hermanos que deben salir de su zona de comodidad para animar a hermanos que están siendo tentados a tirar la toalla en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento o incluso en medio de la tentación. Aquí hay hermanos que te necesitan. Hay hermanos aquí que necesitan de tu consolación. Necesitan una palabra de ánimo. Hay hermanos que necesitan ayuda económica. Más adelante Pablo va a decir en 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, no pastores, aquí dice hermanos, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que debemos hacer, eso es parte de nuestro amor. Relaciónate con tus hermanos con la disposición de servirles. No se puede amar a control remoto. Eso no siempre será fácil. De hecho, casi nunca será fácil. Algunos nos darán muy buenas razones para no amarlos. Y tú también le darás a otros razones para que no te amen. O ya tú eres perfecto. Pero los cristianos tenemos que volver a mirar una y otra vez el amor de Dios en Cristo, una y otra vez el amor de Dios en Cristo, y pedirle en oración poder imitarle. Pablo dice a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es que usted no sabe, pastor, lo que me hicieron.
Quítate esa amargura, quítate esa ropa sucia. ¿Y qué debes hacer? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Imitemos a Dios, andemos en amor. Y esa figura de andar lo que significa es cultivar un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano es amar. Por supuesto, si vamos a imitar a Dios y vamos a amar como Jesús, tú y yo necesitamos traer constantemente a nuestra memoria el amor con que Él nos ha amado y nos ama. Suplicarle cada día que nos dé de su gracia para poder nadar en contra de la corriente de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Mi hermano, trae a tu mente las 1000 maneras en que Él manifiesta su amor por ti cada día. Trae a tu memoria la paciencia con la que Él trata contigo aún en tus peores momentos. Y en dependencia del Espíritu, procura que ese amor te impulse a amar. Yo sé que aquí se cita mucho 2 Corintios 5:14, pero no por eso deja de ser un texto inspirado y necesario. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguna vez Cristo te ha decepcionado? ¿Alguna vez Cristo te ha retirado su amor? ¿Alguna vez Cristo se ha cansado de ti? ¿Alguna vez Cristo te ha dicho, ya no te perdono más? ¿Alguna vez Cristo te ha cerrado la puerta en las narices y te ha dicho, ya no vuelvas de nuevo a pedir misericordia? Entonces no lo hagas tú. No lo hagas tú. Lo sorprendente es que estos creyentes de Tesalónica, que ya estaban amando cuando Pablo le mandó la primera carta, tomaron en serio, tan en serio, esta exhortación, que cuando Pablo escribe la segunda carta, impresionante, unos pocos meses más tarde, escuchen lo que le dice Pablo en el capítulo 1. Dice, nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. O sea, cuando yo les escribí la primera carta, ya ustedes se estaban amando y les dije que se sigan amando más. Y ahora que les escribo la segunda carta, debemos darle gracias a Dios porque ustedes tomaron en serio la exhortación y ahora ustedes son una iglesia más amante que cuando recibieron la primera carta. Hermanos de IBCJ. No, ese hermanos suena demasiado amplio. Hermano o hermana, o sea, te lo estoy diciendo a ti, a los miembros de esta iglesia. Si dentro de un año Cristo le enviara una carta a esta iglesia, por medio de quién sabe quién, pudiera decir, wow, ustedes escucharon una prédica el 21 de abril del 2024, hoy estamos en abril del 2025 y es impresionante lo que cada uno de ustedes ha crecido en su amor por los otros. La pregunta es, ¿tú vas a tomar hoy esta enseñanza tan en serio que si Cristo mandara una carta dentro de un año, Él pudiera decir, IBCJ, es impresionante cómo ustedes han crecido?
Qué bueno que están hablando de este tema del amor. No, espérate. Porque esta iglesia va a crecer en amor cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor. Es increíble cómo la gente a veces cuando va a criticar la iglesia se divorcia de ella. Ellos son miembros de la iglesia. En esta iglesia falta amor. ¿En cuál iglesia? ¿En la que tú eres miembro? No seamos meros oidores olvidadizos, como dice Santiago. Y toma ahora la determinación de examinar seriamente tu vida para ver cuáles son las áreas en las que tú debes crecer en la práctica del amor. Pero hay un tercer aspecto aquí en nuestro texto y es el impacto expansivo del amor cristiano. Ya vimos la fuente sobrenatural del amor cristiano, ya vimos la práctica creciente del amor cristiano. Veamos en tercer lugar el impacto expansivo, es algo que se expande, del amor cristiano. Versículo 10, quiero tomar desde la mitad del 10 para que veamos la secuencia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más y a que tengáis por vuestra ambición. Ven, es una sola exhortación. Pablo no está cambiando de tema, aunque lo parece. Pero os instamos, hermanos, una sola exhortación, a que abundéis en ello más y más y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. ¿Qué tiene esto que ver con el amor? Pablo acaba de exhortar a estos hermanos a que abunden en su amor unos con otros, pero ahora él quiere evitar que algunos se aprovechen de la generosidad de los hermanos. Sí, los cristianos debemos preocuparnos unos por otros, pero se puede hacer daño tratando de hacer bien. Se puede hacer daño tratando de hacer el bien. Algunos pueden alimentar su egoísmo al escuchar hablar del amor, porque están esperando que el otro haga algo. Por eso es que Pablo, más adelante en 1 Tesalónica, el texto que ya yo leí, dice, hermanos, amonesten a los ociosos. Aquí dice a los indisciplinados, pero la idea es a los ociosos, a los que viven una vida tan indisciplinada que no se ocupan en nada productivo. Pablo tiene que exhortarlos a que amonesten a los ociosos. Y en la segunda carta, tal parece que algunos no tomaron muy en serio el asunto. Porque en la segunda carta Pablo fue más tajante. Dice en el capítulo 3, versículo 10, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, ociosamente, sin trabajar, andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, noten la similitud, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. El problema de esta gente no solo era la pereza. Si leemos la carta completa y la segunda también, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia de Tesalónica algunos habían sido atrapados por lo que podemos llamar una histeria escatológica. O sea, estaban histéricos con el tema del fin del mundo. Y ellos pensaban que era muy espiritual abandonar sus trabajos para dedicarse a proclamar que Cristo viene pronto, que se acerca el fin del mundo. De hecho, ustedes van a ver que ese es el tema que Pablo trata en la próxima sección. Vamos a ver una parte este domingo que viene, los versículos 13 al 18, y luego el capítulo 5, versículos 1 al 11, habla de este tema porque es importante, era importante para esta iglesia.
Estos miembros de la iglesia, por un lado, estaban cargando a sus hermanos que tenían que ayudarlos económicamente porque ellos habían decidido no trabajar. Me voy a dedicar a predicar el evangelio, Cristo viene ya. En segundo lugar, estaban usando su tiempo ocioso para crear disturbios dentro y fuera de la iglesia con sus teorías del fin del mundo. Y tercero, no tenían la capacidad de poder ayudar a otros que sí tenían necesidad. Mi hermano, una de las razones por las que tú debes ser laborioso, una de las razones por las que tú debes ser responsable en tu trabajo, una de las razones por las que tú debes, dentro de la providencia divina, ¿verdad?, tratar de producir es para poder ayudar a otros. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es necesario para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, mi querido hermano, la pereza es un pecado contra el amor. No solo te estás haciendo daño tú, le estás haciendo daño a otros. Era una falta de amor disfrazada de espiritualidad. Vi ahí la triple exhortación de Pablo en el texto. En primer lugar, que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Y esto es un juego de palabras porque es como si Pablo les estuviera diciendo, afánense en vivir sin afán. Esa es la idea. El creyente, dice Pablo, debe tener por ambición mostrar una confianza inquebrantable en el Rey que los salvó. Uno lee las noticias hoy día y de verdad, hermano, es como para volverse locos. Y Pablo está diciendo, estate tranquilo. Ten por ambición tener una fe inquebrantable en tu Señor que lo gobierna todo. El mundo no está al garete, Cristo reina. Estate tranquilo. En segundo lugar, Pablo los exhorta a ocuparse en sus propios asuntos. Esto suena duro porque es como, mira, no te metas en lo que no te importa. De verdad, eso es lo que Pablo está diciendo. Las personas ociosas casi siempre terminan entrometiéndose en la vida de los demás. De hecho, en el texto que leí en la segunda carta, Pablo dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Qué práctico es la Biblia, ¿verdad? Sí, los cristianos debemos preocuparnos unos por otros, pero un entrometido es otra cosa. Para hacer eso tendrás que conectar. Eso es lo que pasa con la señora, que no voy a mencionar su nombre porque se va a activar. Leí recientemente que un entrometido, oigan esta definición, un entrometido es un turista permanente en la vida ajena, siempre listo para hacer un tour gratuito por tus asuntos personales sin necesidad de invitación. ¿Es un turista? Es alguien que invade persistentemente la privacidad de otros. Y lo que Pablo está diciendo, ese es el problema de la pereza, de la ociosidad. Son como esas mujeres jóvenes que Pablo describe en 1 Timoteo 5:13, que dice que aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Uy, esta palabra sí es dura porque en el original es diabla. Diabolos en griego significa acusador. De ahí que el chismoso es una especie de diablito. Está diciendo, estas mujeres como no tienen nada que hacer, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, ahora lo hacen con el celular, pero es lo mismo. En el Facebook, viendo la vida de todo el mundo. ¿A dónde fue de vacaciones? ¿Qué fue lo que comió?
¿Saben el tiempo que se pierde de turista en la vida de los demás? Hay tanta gente que discipular, tanta Biblia que leer, tantos buenos libros que leer, tantos hermanos que ayudar. Deja de estar de turista, metiéndote en la vida de los otros. No lo digo yo, lo dice Pablo. Claro que la palabra griega aquí no es Facebook, pero es lo mismo. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Mis hermanos, la persona, el hombre, la mujer que está ocupado en cuidar su propia vida espiritual, que está ocupado en poner sus dones en operación para el servicio de su iglesia, para el bien de otro, en tratar de ser excelente en su trabajo, no tiene tiempo de estar metiendo las narices donde no le incumbe. Aparte de que si tú no cuidas tus propios asuntos, incluyendo tu propia vida espiritual, tú no vas a poder ayudar a nadie. Tú sabes que tú necesitas crecer espiritualmente, no solamente por tu bien, sino por el bien de tus hermanos. Mira, lo mejor que tú puedes hacer por tu iglesia es leer tu Biblia todos los días y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Lo mejor, marido, que tú puedes hacer por tu esposa es crecer en tu relación con Cristo. Esposa, lo mejor que tú puedes hacer por tu marido es crecer en tu relación con Cristo. Lo mejor que podemos hacer por otros es seguir creciendo en tu relación con Él. Ocupan de tus asuntos. De ahí la tercera exhortación: y que trabajen con sus manos, tal como os hemos mandado. Tal parece que esta histeria escatológica estaba llevando a algunos a animar a otros a dejar sus trabajos como ellos lo habían hecho. Cristo viene ya, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo? Suena muy espiritual, ¿verdad? No, eso es antibíblico. Recuerda que lo que Pablo está diciendo aquí es cómo agradar a Dios. No olvides el contexto, es cómo agradar a Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo es: tú agradas a Dios siendo responsable en tu trabajo. Tú agradas a Dios siendo laborioso. Tú agradas a Dios así. Dios toma nuestro trabajo en serio. No importa si eres ama de casa, ingeniero, taxista, herrero, sastre, dentista, carpintero, ebanista. Alguien dijo que Cristo se hizo carpintero para mostrar que se puede ser carpintero y honesto. Hablando a los siervos de su tiempo, que realizaban todo tipo de trabajo, Pablo les dice: ustedes deben trabajar no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Escuchen, aún ustedes amas de casa, porque ustedes tienen un trabajo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor al que ustedes le sirven. No solamente nosotros los pastores, todos ustedes, mis hermanos, son siervos de Jesús. Y aclaro que aquí no estamos hablando de enredarnos tanto en el trabajo, que descuidemos nuestra vida espiritual, que descuidemos nuestra familia, que descuidemos el venir a la iglesia, que descuidemos nuestro descanso. Uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos encontrar, aparte del de Jesús, es el de Pablo. Pablo. ¿Qué le dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9? Dice: pero os recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga. Miren la razón: para no ser carga a ninguno de vosotros os proclamamos el evangelio de Dios.
Y luego en el capítulo 3 de la segunda carta, Pablo les dice, en el versículo 7, dice: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. ¿Ven la conexión entre el amor y la laboriosidad? Pablo supo combinar la laboriosidad con el cuidado de su vida espiritual y su servicio al Señor. No es una cosa o la otra. A Dios le agrada que nos amemos unos a otros y que seamos responsables en nuestro trabajo. A Dios le agrada eso. Sabemos, hermanos, que hay personas que pierden sus trabajos y no porque son irresponsables. A veces hay recortes en las compañías. No se sientan mal por eso. Eso pasa. Tu trabajo es buscar trabajo. No te sientas mal por eso. Aquí estamos hablando del que puede trabajar y no quiere. Y ahora Pablo les dice: de ese modo vamos a dar un buen testimonio al mundo incrédulo del poder del evangelio, y no tendremos que depender de los demás innecesariamente. Versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa es la razón. La vagancia es una muy mala recomendación para el evangelio. Termina cargando a otros económicamente y nos impide ayudar a otros que sí tienen necesidad. Un evangelista llamado Ron Hotchcraft cuenta una conversación que tuvo con una hermana de su iglesia. Él le preguntó: ¿a qué te dedicas? Y dice que ella, con una amplia sonrisa, le dijo: soy una discípula de Jesucristo disfrazada hábilmente de maquinista. Soy una discípula de Jesucristo disfrazada de ama de casa. Soy una discípula de Jesucristo disfrazado de doctor. Soy una discípula de Jesucristo disfrazado de ingeniero. Soy un discípulo de Jesucristo disfrazado de sastre. ¿Ven? Es así como tú te ves a ti mismo, como un discípulo de Jesús cuya fe se extiende más allá de las paredes de este edificio. Tú eres seguidora de Jesús cuando estás leyendo tu Biblia, cuando estás orando, cuando estás sirviendo en tu iglesia, cuando estás en tu puesto de trabajo. ¿Qué hemos visto hoy? Que la marca que distingue a los hijos de Dios es un amor creciente como el de Cristo, que abarca todo lo que haces, incluyendo tu vida laboral, sea cual sea. Ahora, yo sé que cualquiera puede sentirse abrumado ante la meta de amar como Jesús, sobre todo por las
interminables necesidades que hay a nuestro alrededor. Así que déjame calmar tu conciencia antes de terminar. Mi hermano, el llamado de Dios para ti no es que trates de ayudar a todos los pobres del mundo, ni siquiera a todos los pobres de tu iglesia. El llamado de Dios para ti no es que trates de consolar a todos los desconsolados, no es que trates de discipular a todos los nuevos creyentes que hay en medio nuestro. Porque si lo ves así, no vas a comenzar a hacer nada. Te vas a cansar antes de empezar. Pero hay necesidades a tu alrededor que tú sí puedes suplir. ¿O no es así? Hay personas a las que tú puedes amar de formas concretas si tienes ojos para ver las necesidades de los demás. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. La misericordia, mis hermanos, comienza en los ojos y sigue al corazón. Pero comienza con los ojos. Cuando estamos atentos a las necesidades de los demás, en vez de estar encerrados en nuestro pequeño mundo. Te propongo, mi hermano, mi hermana, que comiences esta misma semana a buscar a otro creyente, otro, en singular, otro creyente, al que puedas servir, al que puedas consolar, al que puedas animar, al que puedas discipular. Aquí hay muchos nuevos creyentes. Los presentamos cada domingo aquí en la pantalla. Es que yo no lo conozco, preséntate. Hermanos por los que puedas orar. Eso es solo venir los miércoles, llevarte la lista de oración. Puedes orar y de paso hacer una llamada por teléfono. Miren qué simple. Y sobre todas las cosas yo te exhorto a que no pierdas de vista el amor de Cristo por ti. Eso es lo más importante. Porque no hay mejor escuela para aprender a amar que su amor. No hay una mayor motivación que el amor de Cristo por ti. Damos muchas gracias al Señor por los hermanos de nuestra iglesia que son un ejemplo en esto. De verdad, hermanos, aquí hay hermanos y hermanas que cuando lleguemos a la gloria se llevarán enormes coronas por su entrega a servir, por la forma como aman. Pero IBCJ necesitamos abundar en esto más y más. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos un avivamiento de amor. Necesitamos que el Evangelio nos impacte de tal manera que nos levante de la silla para ir a servir, que el Evangelio de Jesucristo nos impacte de tal manera que nos haga salir de nuestra zona de comodidad.
Necesitamos eso. Hermanos, oremos por nuestra iglesia, que Dios nos dé un avivamiento de amor. Necesitamos crecer, abundar en ello más y más. Y para aquellos que están sin Cristo, ya termino, no quisiera dejarles un mensaje confuso. La Biblia no dice que si te dedicas a amar serás salvo. Más bien dice que esta clase de amor es imposible para nosotros. Los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo hace nadie ni por un segundo. Así que no te confundas, mi amigo. Yo no te estoy invitando a que ames para que vayas al cielo. Necesitamos un Salvador que nos libre de la esclavitud del pecado, que nos libre de nuestro egoísmo, que nos libre de nuestro orgullo y transforme nuestra personalidad desde adentro por el poder del Espíritu Santo. Ese Salvador vino al mundo por amor, para morir por pecadores, y ahora ofrecen el evangelio, vida eterna para todo aquel que cree. Mi amigo, ven a Cristo aquí, ahora, en arrepentimiento y fe, y no solo serás perdonado, sino también transformado para comenzar a parecerte cada vez más a Jesús, para que seas capaz de amar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a poder comenzar a experimentar el gozo de amar. El gozo de amar. Porque como dijo Jesús, y Pablo lo recoge en Hechos 20, es más bienaventurado dar que recibir.